Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que mucho me habéis estado pidiendo últimamente, en el que vamos a hablar sobre cómo criar híbridos o mixtos de jilguero con canaria. Sin más, empezamos. A la hora de realizar una hibridación entre canarios y jilgueros, debes tener en cuenta que el cruce lo puedes hacer con una canaria y un jilguero, o bien con una jilguera y un canario. Los creadores con más experiencia en la hibridación de estas especies recomiendan por su facilidad emplear una canaria con un jilguero, debido a que las canarias suelen ser mucho más tranquilas que las jilgueras y por lo tanto hay más probabilidades de que la canaria ponga los huevos en el nido, los incube y finalmente alimente a sus pichones. Mientras que las jilgueras también es posible que saquen adelante a sus crías, pero suelen ser más nerviosas y desconfiadas, de ahí que algunas puedan llegar incluso a no poner los huevos en el nido o abandonar la incubación. Por lo tanto, si quieres iniciarte en la cría de mixtos de jilguero, te recomiendo formar una pareja compuesta por un macho de jilguero y una hembra de canario. En cuanto a las técnicas para la cría de jilguero con canario o viceversa, debemos tener en cuenta principalmente tres pilares fundamentales que van a garantizar el éxito de la hibridación. En primer lugar, el aviario, como ocurre con cualquier otra especie, debe ser un lugar tranquilo y seguro en el que los pájaros se sientan cómodos y por ello una de las principales características que juega un papel decisivo a la hora de hibridar especies son las jaulas. La mayoría de criadores que hibridan canarias con jilgueros recomiendan utilizar jaulas espaciosas de al menos 1 metro de longitud, debido a que el jilguero suele ser un pájaro más activo y en algunas ocasiones podría llegar a molestar a la canaria. De ahí que al tener una jaula amplia, la hembra pueda escaparse y estar más tranquila ante cualquier comportamiento agresivo del jilguero en determinadas fases del día. Además, las jaulas de amplias dimensiones también nos van a servir para colocar el separador y separar a la pareja para que ambos miembros ganen confianza el uno con el otro, ya que puede darse el caso de que al principio no se acepten como pareja y muestren comportamientos agresivos, tanto por parte de la canaria como por parte del jilguero. En estos casos, podremos ver cómo la canaria adopta una posición defensiva, con el pico y las alas abiertas, cuando el jilguero se acerca o invade su espacio, lo que puede provocar peleas entre la pareja en el caso de que el jilguero quiera marcar su territorio, o directamente también puede ocurrir que el jilguero se asuste y se vaya al otro extremo de la jaula. Esto provoca que los pájaros no estén tranquilos y no críen, de ahí que sea recomendable utilizar el separador de rejilla para alojar en un lado de la jaula la canaria y en el otro el jilguero, para que de esta forma se vayan conociendo y aumente la confianza del uno en el otro, se emparejen y finalmente críen. En segundo lugar, debemos tener presente que por naturaleza los canarios suelen comenzar su periodo reproductivo antes que los jilgueros. Por este motivo, un problema común que puede ocurrir es que las canarias entran en celo antes que el propio jilguero, lo que provoca en la mayoría de los casos que en la primera puesta tengamos huevos claros, ya que normalmente los canarios suelen entrar en celo en el mes de marzo, mientras que los jilgueros suelen hacerlo a finales de abril o principios de mayo. Ante esta situación, es aconsejable dejar que la canaria termine el proceso de incubación, que es en torno a los 13 días, para ganar tiempo y conseguir que el jilguero vaya entrando en celo. No obstante, para ganar aún más tiempo y conseguir que el jilguero se encele por completo, aumentando las probabilidades de que pise la canaria y evitando que la canaria se desgaste compuesta de huevos claros, hay criadores que retiran los huevos no fecundados y colocan huevos fecundados de otra canaria del aviario. De esta forma, conseguiremos alargar aún más los días entre una puesta y otra, puesto que la canaria e incluso el jilguero se centrarán en alimentar a sus hijos adoptivos, lo que provoca que cojan más experiencia en la cría y que tengan una mayor confianza el uno con el otro. Además, es muy importante que las condiciones ambientales del aviario sean las adecuadas para la reproducción, es decir, que aparte de tener en cuenta las condiciones naturales de ambas especies, es fundamental que el aviario cuente con un buen sistema de ventilación e iluminación, preferiblemente natural, lo que contribuirá a aumentar las probabilidades de éxito en la hibridación de ambas especies, sin olvidarnos de los parámetros de temperatura y humedad, así como de la limpieza del aviario. Teniendo todo esto en cuenta, conseguiremos unos pájaros sanos y fuertes y evitaremos que aparezcan problemas durante la cría, como ácaros, piojillos, bacterias y hongos, que puedan causar problemas de fertilidad, abortos embrionarios, etc. En tercer lugar, la alimentación es otro factor muy importante para alcanzar el éxito en la reproducción de ambas especies. Y teniendo en cuenta lo dicho en el apartado anterior, de que las canarias por naturaleza suelen entrar en celo antes que los jilgueros, es recomendable que siempre y cuando tengamos a los ejemplares separados con la rejilla, a la canaria le aportemos una alimentación más liviana o ligera, formada por una mixtura completa, pero que tenga un mayor porcentaje de alpiste que otras semillas más proteicas o grasas, junto con aportes semanales de pequeñas cantidades de pasta de cría y algunas frutas o verduras, para contribuir en cierta medida a mantener y a controlar su nivel de celo.
Por el contrario, en el caso de los jilgueros conviene activarlos y potenciar su celo, y para ello debemos ofrecerles una alimentación compuesta por una mixtura de semillas completas y reforzadas, con semillas proteicas o semillas germinadas, que le aporten una gran cantidad de vitaminas y minerales. Además, también debemos añadirles hierbas silvestres, como la pamplina, las cerras o las ortigas, e incluso insectos o gusanos que favorecerán la aparición del celo. Con estos pequeños detalles en la alimentación, vamos a conseguir poner en sincronía el celo de la canaria con el jilguero, de manera que el punto óptimo de celo de ambas especies se alcance de manera simultánea, reduciendo la posibilidad de que aparezcan algunos problemas en la cría, como peleas o huevos claros, y consiguiendo que se acepten más fácil como pareja. Por último, recuerda que los híbridos que obtengas de los jilgueros con las canarias son estériles para futuros acoplamientos, es decir, estos pájaros no podrán tener descendencia, pero aunque sean estériles, las hembras ponen huevos y son muy buenas criando, de ahí que se utilicen como nodrizas para la cría de otro tipo de especies, como jilgueros e incluso mixtos. Por el que arriba y al final del vídeo te voy a dejar un vídeo en el que explicaba qué híbridos pueden criar y qué híbridos no pueden tener descendencia, para que le eches un vistazo, ya que te puede resultar interesante. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre mixtos y como siempre te espero en el próximo vídeo.